cuales estamos llamados a expresar alguna de lo que podría llamarse la visión, sobre todo datos sobre el sector eléctrico que puedan edificar este auditorio. Bueno, tal como vimos en la mañana de hoy, tuvimos una jornada muy edificante, interesante, diría yo brillante, con las participaciones de Edwin Flores, Rodolfo Cabello y Juan Vicilio, que los tres, desde 3 puntos de vista diferentes, presentaron una problemática, o la problemática del sector, desde un punto de vista bastante objetivo y realista, por lo que nosotros como asociación nos circunscribimos a la mayoría de los planteamientos que se hicieron esta mañana, porque reflejan la realidad de lo que está viviendo el sector eléctrico dominicano, y lo que vamos a hacer de una u otra forma es complementar muchas de esas informaciones con una serie de datos que quizás no fueron vistos con el desglose que ameritaban esta mañana. Bueno, lo primero es que tenemos que entender que en República Dominicana la situación actual del sector eléctrico tiene la siguiente realidad. Nosotros tenemos una industria eléctrica mixta con una participación público-privada. Ya Edwin Flores esta mañana mencionó algo de eso, también Juan Vicilio lo hizo, pero yo voy a recalcarlo de manera rápida, porque muchas veces existe una percepción de que el sector privado, en términos de lo que es la participación en la industria eléctrica, es mayor en términos proporcionales que el sector público, cuando en la realidad el sector público tiene un control de una serie de instituciones y áreas que de una u otra forma lo hacen en estos momentos ser el actor fundamental o principal del sector eléctrico dominicano. Podríamos citar, por ejemplo, que todos ustedes saben que las 3 empresas distribuidoras están manejadas por el sector público: la empresa de transmisión, la empresa hidroeléctrica. El sector público tiene participación en 2 de las empresas de generación más importantes. Por ejemplo, en Enejaina, si algunos no lo saben, el sector público es dueño del 62% y recibe el 76% de los beneficios que esa empresa genera. Y en Itabo tiene una participación de un 50% y en términos de beneficios recibe a través de los impuestos la parte que le corresponde al sector privado. Pero también tiene un control de las instituciones regulatorias del sector, como es el caso de la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía, la Corporación Dominicana de Electricidad, y en el organismo coordinador, que es una entidad, una ONG, de los 4 asientos coordina 3. O sea, el 75% de las decisiones del organismo coordinador están en manos del sector estatal. Al sector privado le quedaría el resto de la generación que no es hidro, la generación que no es parte de Jaina, la que no es parte de Itabo, y cuando usted saca en un pastel general, yo me atrevería a decir que el sector público representa el 75% de lo que es el sector eléctrico. Por tanto, las decisiones, aunque no es este escenario para buscar responsabilidades de nada, pero quien tiene mayor participación de algo, así en esa misma manera se asume cualquier decisión sobre lo mismo. Bueno, tenemos un déficit del sector que se refleja en un llamado subsidio de más de 1.300 millones de dólares anuales, casi el 2% del Producto Interno Bruto, un número significativo. Luego más adelante vamos a ver qué significa el subsidio eléctrico, porque también parte de las confusiones que existen en el país es que el subsidio eléctrico es para pagarle a las empresas generadoras, cuando realmente el origen del subsidio eléctrico está fundamentado en las deficiencias de las empresas distribuidoras, el subsidio a la tarifa que todos aquí recibimos por parte del gobierno para pagar la tarifa que estamos pagando, y otros sistemas asistencialistas a través de luz, y también cubren las operaciones de las empresas mismas. Esos son los 1.300 millones. Tenemos pérdida de energía alrededor del 33%. Más adelante vamos a ver en términos concretos qué es el 33% de la pérdida en términos numéricos, en valor económico, porque es bueno verlo así, no un simple número porcentual. Tenemos una recuperación de efectivo menor del 60%, desfase tarifario de más del 30%, tal como señalaba Jacqueline. Hay tarifas
de los diferentes bloques que reciben un subsidio de más del 30%, una red de distribución que las entidades gubernamentales han señalado que se necesitan cerca de 800 millones de dólares en los próximos 7 años para llevar la pérdida a los niveles promedio de la región del día del 12%, y una diversificación de la matriz energética que está en desarrollo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay proyectos en el sector público, como el caso de la planta de carbón de Punta Catalina, y otros proyectos del sector privado que se han estado desarrollando. Todo lo anterior, ese cuadro, esa situación, genera un déficit financiero recurrente que obliga a transferencias significativas de recursos públicos al sector. Y yo quiero que quede claro, cuando hablamos de recursos públicos y cuando se habla del subsidio, vemos el subsidio como una figura muy distante a nosotros. El subsidio lo pagamos todos, de una u otra forma, porque son los impuestos a través de los cuales nosotros llevamos al erario público, y de ahí se paga el subsidio. O sea que cuando hablemos del subsidio, pensemos que nosotros somos los que aportamos esos recursos y no que es un ente indiferente a nosotros mismos. Yo puse aquí rápidamente un dato, que lo voy a mencionar ya que está de moda en estos días, que escuchaba a Rubén Villara que decía, bueno, se gastan 3.200 millones, 3.200 dólares por minuto en el problema eléctrico. Bueno, yo tomé los 1.300 millones anuales de subsidio, las distribuidoras tienen alrededor de 2 millones de clientes. Si ahora mismo dijéramos, vamos a desaparecer el subsidio, vamos a dejar que el sector eléctrico funcione como debe funcionar, como un negocio y que se ajuste, y vamos a subsidiar al 50%, o sea, vamos a agarrar el subsidio y vamos a regalárselo al 50% de los clientes, a 1 millón de clientes. Vamos a agarrar la mitad de los clientes y le repartimos el subsidio. Cada uno de los beneficiarios, 1 millón de clientes o casas, recibiría 1.300 dólares mensuales, que llevado a pesos sería 57.200 pesos, que al mes sería 4.766. Eso es más o menos quizás 500 kilovatios hora de consumo de una vivienda. O sea, si nos regalaran el dinero, cada uno de los beneficiarios tuviese un consumo eléctrico de una hogar de clase media. O sea, visto así, es para que vean la dimensión. Si nosotros agarramos subsidios, reducimos esa deficiencia y regalamos el dinero, nos tocarían casi 5.000 pesos mensuales que nos lo distribuirían en ese caso. Bueno, como esto es en forma de catequesis, de instruir, de orientar, vamos a ver algunas cosas. Miren, tal como mencionó en esta mañana, en el 2016 se concretiza el término del vencimiento de los contratos actuales de generación. ¿Qué genera eso? Oportunidades de redefinición de costos, porque como son contratos que han estado corriendo por los próximos años, han habido ajustes en tecnología, en eficiencia, que cuando dichos contratos terminen se van a reflejar en el mercado. Eso va a provocar un decline, una disminución de lo que son esos costos de generación misma, y también, aunque se han ido reflejando, se reflejará en los costos marginales con esas nuevas inversiones que se han hecho. El costo marginal ahora que cuesta en estos momentos, comparado a lo que era hace 2 o 3 años, no es el mismo, y tiene mucho que ver con la inserción de una serie de plantas de generación que han entrado al sistema como tal. Pero para que eso se dé, debe haber un cumplimiento de la ley. Y aquí se ha debatido mucho el tema de modificar la ley como tal. Yo soy uno de los que me inscribo en la corriente que la ley general no es mala per se. Lo que pasa es que no la hemos cumplido, y como ya nos hemos acostumbrado a esa distorsión y mal uso de la ley, entonces quizás convendría redefinirla o readecuarla a nuestra realidad, que es distorsionar de lo que realmente se había hecho. Pero si se llama a licitaciones de compra de energía por parte de la distribuidora, como manda la ley, podríamos aprovechar esta oportunidad. Tenemos un retraso en ese sentido, y las autoridades actualmente lo saben. Un mercado de generación mixta, hablamos de eso, y actualmente tenemos una matriz energética bastante diversificada. En los últimos meses, en los últimos 2 años, se ha debatido mucho de la necesidad de diversificar la matriz. Ahí hay un error conceptual, porque no es tanto diversificar la matriz, es aumentar el componente de combustible de uno de los elementos que intervienen en la matriz, porque en términos de quienes interactúan, se mantendría igual con la inserción de una nueva capacidad de cargo. Bueno, ¿por qué nosotros de una u otra forma hemos tenido o se reflejaron a través
de los costos que hemos manejado en el sector eléctrico a lo largo de los años, ¿qué elementos han influido? Miren, lo primero es que cuando uno observa el comportamiento de los precios del petróleo en los últimos 20 años, 30 años, va a encontrar lo siguiente, que aquí, en esos primeros 20 años, fíjense que los precios no subían ni siquiera de $30 el barril de petróleo. Luego tuvimos un incremento sustancial a partir del año 2000, fíjense en este momento, porque se dio el tema de la reforma, de la capitalización. En ese momento la materia energética dependía prácticamente un 90% del petróleo y sus derivados. Eso, de una u otra forma, tenía que reflejarse en los costos, porque es bueno que se sepa que la generación, prácticamente el 75-80% de lo que son los costos son combustibles que se reflejan a través de la conversión en electricidad de ese combustible. Entonces, si usted tenía una matriz que dependía y se triplican los precios, eso de una u otra forma se le va a reflejar en los costos. Si aquí observamos el comportamiento de los otros combustibles que interactúan en el mercado dominicano para la generación de electricidad, vemos que ha habido variaciones significativas históricamente entre unos y otros. Nosotros tenemos que importar cerca del 85 al 90% de los combustibles, independientemente de que sea petróleo, que sea gas natural o que sea carbón. No lo tenemos ninguno de los tres. Pero mira lo interesante que ha ocurrido en la historia de los combustibles como tal. Usted puede tener un momento hoy que el petróleo está más barato que el gas natural, como de hecho está sucediendo ahora mismo, que con la caída del petróleo, cuando usted va a evaluar una inversión entre los precios del gas natural en el mercado internacional con el petróleo ahora, yo me quedo con el petróleo. Pero eso hace 6 meses, hace un año, no era así. Sucedió, una de las plantas que más ha sido verificada, y lo menciono así rápidamente, que funciona con un combustible derivado del petróleo de la empresa Cespen. Hubo un momento que era más económico, más barato generar con el combustible que ella genera, la que todo el mundo dice que vive apagada, era más barato generar con esa que generar con el gas natural que tiene AES, que hoy en día es una de las empresas que tiene costo de generación más bajo. Entonces, el mensaje aquí, para que entendamos, es que en nuestra condición isleña y sobre todo que no tenemos combustibles fósiles, vamos a estar a merced de la variación de los combustibles en los mercados internacionales para tener precios de generación, porque la generación de electricidad no tiene un único precio, tiene diferentes precios dependiendo del combustible o la fuente con la que usted genera. Entonces, dada esa situación, supongamos el caso hipotético, porque según las proyecciones dicen que no será así. Si el petróleo siguiera en un proceso descendente y llegara a bajar 10, 15 puntos de lo que está actualmente hoy mismo, fácilmente en términos de competitividad y costo, el petróleo fuera casi tan atractivo y cuidado que el carbón, que hoy en día se nos presenta como la mejor de las opciones. De eso depende ¿qué? Depende muchas cosas que se reflejan en el sector como tal. Bueno, la capacidad instalada histórica, fíjense que aquí cuando se dio la reforma eléctrica, la capitalización, hubo casi una duplicación de la capacidad por una serie de inversiones que llegaron. Pero siempre se ha dicho, se ha manejado en el debate público de que ha habido una estabilización o estancamiento de lo que son las inversiones en la generación. Miren la explicación de aquí. Ya ustedes vieron anteriormente cómo se duplicó con el tema de la reforma y la capitalización. ¿Qué produjo esa atracción de capitales? Bueno, una nueva ley, un nuevo esquema, reglas de juego claras, que los inversionistas diversos entendieron que iban a un mercado donde se iban a hacer las cosas correctas. Y eso fue lo que disparó el crecimiento de la capacidad instalada y las inversiones, sobre todo en el área de generación y también en distribución de las empresas capitalizadas en su momento. Pero luego vino la crisis del 2003. Lo que se puede llamar un cambio de regla de juego, donde las empresas distribuidoras volvieron al Estado nuevamente, fueron compradas por diversas razones que podríamos discutir en el debate, pero que ahora no me voy a detener. Esas distribuidoras no pudieron vender una electricidad que realmente reflejara los precios de ese petróleo, de ese combustible que yo demostré que subieron,
se creó un diferencial que el Estado Dominicano se comprometió a pagar. Ese es el subsidio a la tarifa. Como ustedes saben, siempre hay ahorro y las empresas distribuidoras se descapitalizaron y quebraron. Hubo que traer eso. Llega el tema del acuerdo de Madrid, que criticado por muchos, pero al final de cuentas lo que fue una solución que para ese momento era bajar los precios de generación sobre la base de una duración de los contratos más allá. En el momento fue una decisión que para la economía del país fue lo correcto. Por eso, este tipo de foro y el pacto eléctrico debe ser el escenario para la sensatez, para la verdad, para la transparencia, para que los datos y todas las informaciones se pongan sobre la mesa y se tomen las mejores de las decisiones. Porque créanme que el sector eléctrico está plagado de mucha confusión y muchos mitos, porque como es un problema nacional, todo el mundo opina de eso. Y los que están en la radio, en la televisión, son expertos y a veces nos confunden. Fíjense, guardando el respeto y la diferencia, fíjense cómo esta mañana entendíamos, una parte entendía que los precios de la generación los marcaba la generadora que genera más caro. No, eso no es cierto. O sea, y así como es muchas cosas, a través de este pacto eléctrico podemos atraparla y aclararla. Luego, con ese cambio, ¿qué pasó con la inversión? Se mantuvo estable. Nadie va a invertir en mercados confusos, o sea, desde el punto de vista del inversionista y de la atracción de capitales. En el año 2009 se firma un acuerdo con el Fondo Monetario que tenía una serie de garantías que le daban a los inversionistas ya establecidos y a otros nuevos la posibilidad de ver más claro lo que era el mercado eléctrico y comenzaron a fluir las inversiones nuevamente. Otro elemento que normalmente se maneja en la opinión pública y lamentablemente lo digo, me da mucha pena que también del ámbito gubernamental se reflejan y se multiplican ese tipo de comentarios donde se dice el sector privado no ha invertido nada en generación. Y cuando yo hago así y hago un corte desde el 2009 para acá, en el 2009 el gobierno que existía del presidente Leonel Fernández y luego el gobierno del presidente Danilo Medina, del 2009 para acá, inauguraron y cortaron la cinta de todos esos proyectos que están aquí. Si usted suma eso, hay más de 700 megavatios en 5 años instalados. Miren, nombre y apellido, fecha y fotos en los periódicos, todo ello cortando la cinta. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y cómo se atreven a decir que no hay inversiones si la realidad indica todo lo contrario? Otra confusión que el pacto no va a permitir llevar a la mesa y discutirla. Bueno, ¿qué pasó? En el año 2000 yo le dije que nosotros dependíamos 90% petróleo. Con el tiempo, y esas son de las cosas que vamos a tomar el mayor beneficio de ello a partir del 2016, digámoslo así. ¿Qué ha pasado? Miren, del 90% del petróleo y agua, el 40% en el 2013 de toda la energía que se generó fue en base al petróleo. Pero todavía seguimos escuchando que tenemos una matriz que depende fundamentalmente de todos los combustibles del petróleo. Bueno, hay una serie de, si usted lo observa desde el punto de vista de la capacidad instalada, si usted observa algún tipo de contrato que, como se explicó esta mañana, tiene componentes de suministrar una cantidad de energía, potencia y demás, pero al final de cuentas, la baja del petróleo que hemos tenido en los últimos, en el último mes, en las últimas 4 o 5 semanas, de mantenerse eso un año, obviamente, no podemos hacer una proyección así, de mantenerse un año, estamos hablando que el país tendría ahorro de casi 200 millones de dólares por la baja del petróleo. Cuando dicen comentarios, y ahí viene otra confusión, de que los precios no bajan. Claro, tal lo decía Juan Pichín esta mañana, los contratos y todo lo que se manejan en la parte de generación, existe una fórmula donde el tema del combustible se refleja en cuanto a la subida y la bajada. Gas natural 30%, carbón 16%, agua. Hablamos mucho del carbón, pero el carbón es viejísimo. Aquí se genera carbón desde hace bastante tiempo. Tenemos viento, con las inversiones de Jaime en los cocos y demás, y agua. Bueno, hay un tema que rápidamente quiero tocar. Cuando yo hablaba ahorita del tema del subsidio, mire, lamentablemente hay realidades que nos chocan contra lo que es el mainstream, o sea, la corriente del pensamiento general nos da de frente cuando uno refleja unas cosas. Señores, dentro del subsidio eléctrico,
todos nos beneficiamos del subsidio. Todo el que está sentado aquí, si sataniza el subsidio, entonces se está satanizando a su bolsillo cuando paga la factura. Porque la tarifa eléctrica de todos los que estamos aquí, de una u otra forma, está subsidiada por el gobierno. Pero el gobierno es el primero que dice que tenemos la tarifa más cara del mundo. Oye, no digas eso. Tú tienes que decir que tú tienes una tarifa adecuada, porque al final tú la estás subsidiando. Imagínate cuando tú le quites ese subsidio, entonces ahí es verdad que van a haber huelgas y demás, que la de 1984 no van a quedar que aquella. Entonces, la realidad debe ser que se nos hable a todos los consumidores, los clientes, se nos diga, no, miren, en la factura eléctrica usted está pagando tanto, pero el gobierno le está pagando tal porcentaje o tal cantidad de esa factura, porque al final del subsidio nos beneficiamos todos de una u otra forma. Si usted observa, desde el año 2009 que el subsidio a la tarifa era 150 millones, al año pasado ya estaba en 450, en este año va rumbo a los 550. ¿Cómo usted lo calcula eso? Lea todos los meses una declaración del superintendente de electricidad que dice, este mes, como lo hemos leído, la tarifa no subirá en este mes. ¿Quién ha leído eso? Todos lo hemos visto. Si usted suma todo, busque todos los periódicos y sume lo que va mes por mes y divídalo en pesos y vaya a ver el monto de lo que representa el subsidio a la tarifa por eso. Señores, este es un país apagado. La realidad es que este es un país apagado. Miren las estadísticas oficiales. Aquí los circuitos, por el tema de la gestión de la demanda que se hablaba esta mañana, están clasificados en A, B, C y D. Usted entra a una página de la CDE que se llama circuito.gov.do, y ahí usted busca su circuito y su barrio y va a ver la cantidad de horas de apagones que le toca. Independientemente de que usted sea buena paga o mala paga, el consumidor paga las ineficiencias del sistema y a usted lo clasifican con una de estas 4 letras. Si por casualidad de la vida usted cayó en la letra A, es porque a usted le van a dar en un circuito 24 horas y es porque su sector tiene un nivel de cobranza mayor al 90% y de pérdida menor de 20. Si cayó en D, usted puede caer en D siendo un buena paga. Lo que pasa es que si la mayoría tienen, las ED tienen un nivel de cobranza menor de 60 y pérdida mayor de 40, como sucede en muchos circuitos y barrios del país, a usted le dan 14 horas. Pero cuando yo digo que es un país apagado, miren, el 53% de todos los circuitos de las empresas distribuidoras es que reciben 24 horas. Por tanto, el restante 47, o sea, la mitad del país no recibe 24 horas. Y cuando usted ve, la mitad, el 40% que está aquí, recibe más de 8 horas de apagones diarios. Un país así no se desarrolla. Un país no se desarrolla porque realmente el elemento de la electricidad es fundamental. Y sobre la base de esa gestión de la demanda que hacen las empresas distribuidoras, lo que se está es secuestrando la posibilidad de desarrollo del país. El kilovatio hora del apagón, o sea, el costo de oportunidad de ese kilovatio hora que se da en un apagón, es más costoso que el más costoso de los kilovatios de la planta más cara que tenemos en el país en el sistema eléctrico interconectado. A veces hablan, no, que hay plantas que generan a 30, 40. Yo no sé cuál es esa de 40 y pico que dicen, pero bueno, vamos a suponer 40. Miren, 40 centavos de dólar en términos de peso son 17 pesos dominicanos el kilovatio hora. Un salón de belleza que consuma 3 kilovatios hora, 3 kilovatios hora, o sea, 3 por 17, vamos a ponerlo 20 para hacer la aritmética más simple. 20 pesos el kilovatio hora, por 3 son 60 pesos. Una hora de energía de un salón de belleza simple, para ponerle algo muy básico, le costaría 60 pesos. Pero el simple hecho de que en una hora le llegue una clienta y no pueda secarla o ponerle un blower, esos son 200, 300 pesos que deja de ingresar esa persona. Entonces, ¿qué hubiese preferido pagar esa persona de ese salón? 60 pesos y ganarse 200. Porque al final de cuentas, la plata más cara del sistema es más barata que el kilovatio hora del apagón que usted le da. Entonces, eso debe entenderse, porque al final de cuentas, la idea es que se pueda suplir el 100%. Tiempo, de la Milton. demanda. Tiempo. Sí, ¿cuánto nos queda? Ya. No, pero yo voy a... Ok, vamos a darle 5, porque ahí... Ya le di 5 extra ya. Sí, vamos, me dieron una Ok. pero no, miren, ahí... Exacto, miren, realmente, yo voy a tomar
aprobar esos 5, pero le voy a pedir al moderador y al pleno que por la importancia misma de lo que estamos tratando aquí, hay una serie de datos que debemos por lo menos ponerlo en la mesa. Un ejercicio de este tipo no debe ser tan rush, o sea, tan rápido así, porque perdemos la oportunidad de tener una serie de informaciones para detallar. Pero bueno, vamos a ver si los 5 lo hago, pero voy a avanzar. Bueno, 5 pasados. está bien, entonces, al final, oigan esto. ¿Y cuántos minutos lo que digo? ¿Cuántos minutos te digo? 20, me dieron la mitad, un apagón. Lleva Pero bueno, 26. me dieron un apagón de 50. 26 ya. Pero ya les voy a avanzar para poder aprovechar mis 5. Miren, Verde. al final, tal como muy bien lo destacaba Edwin Croes esta mañana, que tiene una gráfica interesantísima y que se la pido públicamente, de las pérdidas históricas como de los últimos 40 años. Señores, miren las pérdidas totales en sentido general. Nosotros en el 95, hace 20 años, en términos de pérdida total estamos igual como hoy en día. Se ha hecho muy poco. Si usted ve los últimos 5 años, miren la estructura de pérdidas que también se mantiene igual. Si la ve por empresa distribuidora, todos estos son datos oficiales, ve que tampoco hay un tal avance. Si nos comparamos con Centroamérica y el Caribe, que siempre nos gusta compararnos, tenemos pérdidas más altas que Puerto Rico, Guatemala, Jamaica y eso. Y déjenme detenerme en 2 elementos. Jamaica y Puerto Rico tiene el kilovatio hora residencial más caro que la República Dominicana y tiene pérdida más baja. Pueden buscar la página web de Copta PS, que es la empresa de Jamaica de eso, y de la prepa en Puerto Rico, y verán cuánto cuesta un kilovatio hora. Cuantificación de la pérdida de distribución. Miren, ese 33%, vamos ahora a números, porque a mí a veces no me gusta hablar mucho de porcentaje, porque un porcentaje sobre la base de qué. Miren, datos oficiales de CD. Ese 33% se divide en un 10.5% en pérdidas técnicas y un 22% no técnicas, comerciales y demás. Cuando usted cuantifica eso al precio medio de venta, eso le da que las pérdidas representan cerca de 747 millones de dólares anuales, pérdida en distribución. ¿Ustedes saben qué son esas pérdidas? Eso no es que el generador vende caro o barato, no. Esas son pérdidas de las que decía Edwin que no se factura. Eso no tiene nada que ver si la energía es cara o barata, es que usted no la está facturando. Y la otra se pierde por medios técnicos. Vuelvo y repito. 750 millones redondeo en pérdida de la distribución. ¿Es eso poco o mucho de los 1.300? Ahí está su respuesta numérica. Para reducir pérdidas necesitamos voluntad, decisión, recursos y planes. Miren eso, la experiencia latinoamericana. ¿Podemos nosotros lograr eso? Después de la privatización, empresas de distribución en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, empresas públicas en Medellín, en menos de 8 años pudieron reducir su pérdida hasta en 10 y en 15%. Nosotros podemos. Miren una realidad, se plantea uno de los temas de debate, aquí se dice, no, las pérdidas son altas porque se compra la energía cara. Bueno, pues yo tomé los datos de las empresas distribuidoras actuales y tenemos lo siguiente, miren, Edenorte compra a ese monto y vende a este, Edesur es de este. Este tiene un margen de 4.72 centavos de dólares entre lo que compra y vende. Pero miren lo interesante, que la que más barato compra la energía en el sistema es la que más pérdida tiene. O sea que no existe una relación entre una cosa y otra, porque en ese caso no se da. Pero me voy a otro ejemplo, más cercano, la Altagracia. Las pérdidas provinciales. Sí, pero las pérdidas provinciales en la provincia de Altagracia, 35.6%, 36%. Ahí mismo en la provincia de Altagracia existe una empresa que se llama CEPEN, que maneja 18.400 clientes residenciales, no estoy hablando de hoteles, 18.400 clientes residenciales de la misma estratificación social y económica que tenemos hoy en día. Ahí, en ese mismo sitio, parece que estos son suizos o europeos, porque las pérdidas de CEPEN son de 5% y venden la energía al doble de lo que vende EDF. EDF tiene 36%, vende la energía a la mitad, CEPEN la vende al doble y tiene 5%. La tasa de empleo es más alta. Sí. Ahora ese dato a mí, el del doble, el precio doble. Sí, sí, está bien. No, pero en la realidad eso no es secreto. Tiene mayor Producto Interno Bruto, pero, o sea, ingresos. Exacto, eso puede explicar mucho. Exacto. Miren aquí, porque quiero ya estoy terminando. Un resultado, porque las distribuidoras
distribuidora tiene muchos ejemplos de éxito de cómo reducir la feria. Y bueno, Miguel Ángel es un ejemplo a través de su empresa que con la televisión ha rebajado mucha pérdida. Pero miren Los Manguitos, un barrio cercano aquí, muy pobre, que hace 2 años tenía unos niveles de pérdida del 98%. Se le pusieron medidores prepagados en ese barrio, 1.400 y pico medidores prepagados, y 2 años después las pérdidas bajaron por debajo del 3%. No, mándame eso. Personas, no te lo voy a mandar. Personas, esos son datos de la Airesur, ese cuadro no lo hice yo se lo tomé a la Airesur. Personas de niveles económicos muy bajos, lo único que ahora prepagan la energía. Pero miren el otro comportamiento, de 0%, porque si usted pierde el 98% usted no recolecta casi nada. Miren ya la recolección de dinero y miren el comportamiento de la demanda. Aquí, cuando nadie le cobraba, consumía 390 y miren cómo ha bajado a 226. Porque ese otro indicador que dice que cuando se envían señales de precio y no las recibe en los bolsillos, la demanda se vuelve más racional y no aumenta sino disminuye. Entonces es un elemento a tomar en cuenta para la proyección de la demanda sobre la base de cualquier cosa que haga. ¿Cuánto están cobrando? ¿Cuánto cobran? Bueno, es un proyecto pequeño, ahora mismo está cerca del $1.000.000 de pesos. Y ¿Cuántos kilos? No, eso estamos hablando, son 1.400 y pico de viviendas y tiene un consumo promedio de 106 kWh mes. Estamos hablando, una calculadora rápida, 1.100.000 y pico de kilos. Menos de 200.000 kilos. Sí. Entonces, bueno, no me voy a detener en eso. Miren esto, las prioridades de las inversiones. No voy a hacer juicio de valor, dicho sea, quiero realmente señalar algo que es de justicia, que esté en la prensa, lo ha dicho el presidente, el pasado presidente, lo he dicho yo. En ningún momento la área ha hecho pronunciamiento ni se opone al tema de la planta carbón. Nuestro discurso siempre ha sido de que el Estado es soberano de tomar y hacer las decisiones que entienda que son sumamente necesarias para cualquier proyecto necesario para el país. Pero miren esto, yo tengo 3 proyectos. Uno A, que invierto 2.000 millones de pesos. El beneficio, en base a la reducción del subsidio, será casi de $300 millones. ¿Por qué? Porque después del 2016 vamos a tener precios mucho más bajos y la comparación con cualquier tipo de generación que tú hagas, tú no la puedes tomar con el precio que tú tienes actualmente, tú tienes que tomarlo con el que baja. Pero esos son cálculos reales. Yo invierto 2.000 y me ahorro 300. Invierto 1.000 y me ahorro casi 500 millones. Y en el otro no tengo que invertir nada, sino voluntad, decisión, focalización de la tarifa y obtengo beneficio o ahorro de 255 millones. ¿Cuál proyecto usted haría? Haría los 3. Sí, yo también haría los 3. Pero ¿cuál sería el orden de prioridad y ejecución de cada uno? No, yo no estoy haciendo nada. ¿Qué hacer para garantizar la sostenibilidad financiera? Esa pregunta es difícil de contestar. La pregunta es ahorita cuando Milton termine. Exacto. Para garantizar la sostenibilidad financiera y un suministro eléctrico con calidad, necesitamos suplir el 100% de la demanda. Este país no puede seguir apagado. Tenemos que buscar una solución para que todo el mundo tenga derecho al servicio eléctrico y no gestionado por la demanda. Hay que crear consumidores responsables, definir un plan de expansión a mínimo costo en generación, transmisión y distribución. Y los desafíos que tenemos son todo esto. Nosotros vemos y entendemos que así debemos verlo todo. Que la solución al problema eléctrico hay que verla desde un punto de vista holístico, integral. No podemos simplemente mirar hacia un lado, porque el problema eléctrico tiene muchas patas, muchas aristas que deben ser enfrentadas de manera simultánea. Muchas gracias.